Hola, ¿qué tal? Ponemos en marcha el tendedero de hoy martes 29 de julio 2025. Bueno, vamos rápidamente porque hay que analizar la rueda de prensa que ayer tuvo lugar por parte del Partido Popular para aclarar algunas noticias que habían salido en la prensa, en los medios de comunicación, pero no para aclarar las noticias de por qué no se hace el aula TEA, no para aclarar la noticia de por qué esto está demorando y por qué hay tanto oscurantismo, no para aclarar por qué hay tanta ineficiencia. No. Fue para salvar, una vez más, el trasero de don Antonio Aragón. Don Antonio Aragón, que no comparecía en esa rueda de prensa porque, según decía Fuensanta Ureba, tenía pues una crisis y todo se producía por las noticias que se habían ido produciendo en cuanto a este aula TEA. Bueno, vamos por partes, si les parece aclarar este asunto. No sé si quieren escuchar la rueda de prensa. Si quieren las escuchamos un poquitín. Vamos a escuchar la rueda de prensa y la aclaramos, ¿vale? Buenas tardes. Ante todo, agradecer a la prensa el que hayáis acudido a esta rueda de prensa que se ha hecho con mucha premura, pero bueno, creo que era necesario que por parte del Partido Popular saliéramos un poco al paso por el tema del... Bueno, esta mañana nos hemos levantado con unas noticias que han salido en un medio de televisión donde Ana del Valle, madre de una de las familias que están pidiendo la creación del aula TEA en Conil, pues ha vertido en contra de nuestro compañero y presidente Antonio Aragón, así como del partido, incluso contra mi persona, ¿no? Diciendo que en ningún momento nosotros habíamos manifestado la inquietud de la creación del aula TEA en la consejería. Yo voy a ser muy clara, no quiero extenderme mucho porque creo que lo importante es que el mensaje llegue muy claro. Desde un primer momento en el que tenemos conocimiento de que hay esta problemática y de que existe la inquietud por parte de unos familiares por la creación del aula TEA, nosotros nos ponemos manos a la obra. Mantenemos una reunión con una serie de familiares donde se nos exponen toda esta situación. Y automáticamente, después de esta reunión, que se mantuvo la primera reunión y toma de contacto a nivel de partido, se mantiene en esta sede. Bueno, me pongo en contacto telefónico, como no puede ser de otra manera, con la delegada territorial y les pongo la situación, bueno, de la necesidad por parte de una serie de familias de que en Conil se implante un aula TEA y específicamente la petición de estas familias que se haga en el Colorado. A partir de ahí son muchos los contactos que tanto mi compañero Antonio como yo, que soy más bien la persona por el organigrama que tenemos en el partido, quien se encarga de estos temas, los que estoy en contacto directo con la delegada territorial y con la que estamos continuamente viendo a ver cuál es la posibilidad y de qué manera se puede llegar a un acuerdo para el aula TEA. Tengo contacto tanto con la delegada territorial, tanto como con la delegada provincial. Tengo aquí una serie de WhatsApp impresos donde demuestran la preocupación continua tanto de esta persona que os habla como de Antonio para la creación de este aula TEA. Para nosotros ha sido una sorpresa porque yo quiero recordarles a todo el mundo que en esta población ha habido dos manifestaciones, una en el Colorado y otra en Conil, pidiendo el aula TEA, donde el Partido Popular, junto con Antonio Aragón y miembros del partido, como en este caso que me acompaña mi compañera Katy y mi compañero Diego, hemos estado en esas manifestaciones exigiendo y pidiendo el aula TEA. En la manifestación que se hizo en Cádiz estuvieron mis compañeros. Yo personalmente no pude, por un tema personal, familiar, médico, no pude asistirle, pero estuvieron mis compañeros reivindicando. Es más, en Diputación se lleva una moción para la defensa del aula TEA y es mi compañero Antonio Aragón el que defiende, y yo invito a todo el mundo a que se meta en la página de Diputación y vea el vídeo de la defensa tan contundente que hizo nuestro compañero Antonio Aragón. Entonces, cuando esta mañana nos levantamos con la noticia de que Ana del Valle dice que le han dicho en consejería que no tenían conocimiento alguno por parte del PP de Conil, hombre, pues la verdad es que nos ha extrañado mucho. Nos hemos puesto en contacto con el jefe de gabinete de consejería y le hemos dicho que cómo es posible que desde consejería se le haya dicho esto a esta persona. Nos han llamado por teléfono para decir que han hablado con Ana
y que bueno, que quién ha sido la persona que ha dicho esto, porque desde luego en boca de la consejera nunca ha salido y que esto no ha sido así, y que si precisamente alguien ha puesto en conocimiento de todo este problema ha sido Antonio y ha sido el PP de Conil. Yo quiero recordar que la semana pasada estuve en Radio Juventud de Conil, en el espacio que tiene el Partido Popular como espacio político, y al final de la entrevista hice hincapié en el mal uso que se estaba haciendo a través de unas redes sociales que se llama Aulatea Conil, que se estaba haciendo para atacar personalmente a nuestro compañero Antonio y al Partido Popular. Y lo puse de manifiesto. Y lo puse de manifiesto con una serie de pruebas que también llevé a la radio, cómo se está continuamente acusando a Antonio, como si Antonio Aragón y el Partido Popular de Conil tuviera la varita mágica para conseguir todo lo que quisiera en Conil. No obstante, creo que las conversaciones no van en mal camino. Yo espero, sinceramente, tener buenas noticias, pero también he de deciros y he de explicar, porque habrá muchos que se estén preguntando por qué Antonio Aragón no está hoy delante de las cámaras. Antonio Aragón no está hoy delante de las cámaras porque está en casa, está mal. Esta mañana ha sufrido una crisis porque creo que el ataque personal que está sufriendo Antonio Aragón no es de recibo. Y no solo no es que no sea de recibo, es falso. Es totalmente falso que el Partido Popular de Conil no haya apoyado a Aulatea en Conil. Es totalmente falso que Antonio Aragón, como presidente del partido de Conil, del Partido Popular de Conil, no haya apoyado el Aulatea en Conil. Y creo que ya es hora de que se deje de usar partidistamente a estas familias y, sobre todo, que se deje de intentar atacar a un partido político como es el Partido Popular de Conil, que desde primera hora ha estado junto y no frente a las familias, junto a la familia, lo vuelvo a repetir. Entonces, me parece que es totalmente equivocado. Sé que hay una campaña en la calle para destruir la imagen de Antonio y para destruir la imagen del Partido Popular. Y lo digo desde aquí, de delante de estos micrófonos. Las mentiras y los bulos tienen las patas muy cortas y el tiempo pone a cada uno en su sitio y se verá quién trabaja y quién habla. Y desde el Partido Popular de Conil nos hemos dedicado siempre a trabajar, que es para lo que el pueblo de Conil nos ha votado. Y bueno, y si estas acusaciones siguen manteniéndose y si este ataque sigue manteniéndose tanto al PP de Conil como a Antonio Aragón, bueno, pues no sé si Antonio tomará alguna medida o no lo tomará. Pero sí quiero dejar muy claro que desde el Partido Popular de Conil Antonio tiene todo el apoyo del partido, que estamos con Antonio Aragón y, por supuesto, quien ataque a Antonio como presidente del Partido Popular está atacando al Partido Popular. Y creo que claro ejemplo es de las personas que hoy me acompañan, personas como Diego, que son muy veteranos en el partido, y personas nuevas como Katy, que son gente nueva que ha entrado en el partido y que constatan que estamos aquí defendiendo. Y tengo que decir algo antes de despedir. Agradecer la cantidad de mensajes y llamadas que hemos recibido desde esta mañana, que se han publicado estas declaraciones en muestras de apoyo, tanto a mi persona como a la persona de Antonio. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta o que os aclare algo más, simplemente eso, ¿vale? Recordarle a la gente que las mentiras tienen las patitas muy cortas y, sobre todo, es una lástima cómo se está haciendo ese uso partidista sobre un tema tan delicado como es el que nos viene hoy a esta rueda de prensa. Muchas gracias. Ahí está esa rueda de prensa, dura 7 minutos y pico, no dura mucho más. Y como decimos, la rueda de prensa no en ningún momento habla del por qué se nos hace la Aulatea, por qué hay esa negativa por parte de la consejería. No. Solamente se habla de la crisis que ha tenido Antonio Aragón y que poniendo o queriendo poner en valor el trabajo que ha hecho el Partido Popular en el Aulatea. Doña Fuensanta Ureva, la verdad, yo sinceramente, lo de estos políticos, digo, ¿se puede caer más bajo? Sí, se puede caer todavía más bajo. Ayer se bajó un peldaño más en la historia política de Fuensanta Ureva. Dice que Antonio Aragón, porque aquí toda la polémica surge en unas declaraciones que hace Ana del Valle, diciendo que le dicen en la consejería o le dicen en la Delegación Territorial de Educación que en ningún momento Antonio Aragón o Fuensanta Ureva se han puesto en contacto con ellos para decirle la demanda tan urgente
que necesita el pueblo de Conil de ese aulatea, que no tenían conocimiento por parte del Partido Popular de Conil. Y claro, eso Antonio Aragón, y no porque Antonio Aragón crea que es necesaria la aulatea, no, sino porque pone en evidencia la labor que realiza Antonio Aragón para con los ciudadanos de Conil y pone en evidencia el trato que tiene en la delegación territorial, la Consejería de Educación, en definitiva con el PP provincial y el PP autonómico. Y Antonio Aragón, que le pongan en duda eso, es que se le cae el alma. O sea, él no teme en ningún momento y no está asustado ni está preocupado porque no se haga el aulatea, sino preocupado, como siempre, por su imagen. El qué dirán los del Partido Popular, el qué dirán los ciudadanos de Conil. Digo que no se puede caer más bajo, primeramente, en la actuación de Antonio Aragón. Esperemos que, si es verdad que tiene esa crisis, le deseamos que se recupere lo más pronto posible. Pero esta es la política de Antonio Aragón y esta es la política que tú has hecho que los ciudadanos de Conil te demandemos. Esta es la política rastrera, barrio bajera, en la que priman más los intereses partidistas y los intereses personales del político que los generales de la población. Este tema, sinceramente, cae por su propio peso. Yo sé que la gente defiende a los partidos políticos, defiende a los suyos y muchas veces más que defender a los suyos atacan a los demás para que el ataque sirva para hacer mella, ¿no?, en el contrario. Pero no creo que aquí haya mucha discusión. Hay chavalines, 2 chavales concretamente, hay más chavales, pero estos son los 2 chavales y sus padres y sus madres los que han emprendido esta dura cruzada frente a la Delegación de Educación para que en Conil, de una vez por todas, tengamos aulatea. Tengamos el aulatea como tienen todas las localidades. Y es fundamental e importante, sobre todo a esas edades. Es verdad que después ya cuando los niños ya van siendo mayores, pues igual hay que buscar otras alternativas. Pero a esas edades es fundamental el entorno, la preparación de los monitores, de los profesores, es fundamental para la integración, para la educación y para la posible normalización de estos niños. Y si ya muchas veces nosotros cuando nos cambian el espacio en el que estamos, tenemos que cambiarnos de sitio, de lugar, se nos hace un mundo, pues para estos niños es el triple, el cuádruple peor que para nosotros que quizás no tengamos esas necesidades especiales. Y no se han tenido en cuenta. Les hicieron cambiarse de colegio por la fuerza. Han pasado los quinarios. Lo relataba ayer las madres en el tendedero y no contaron ni la mitad de lo que han padecido. Ni la mitad. Creo que deberíamos tener todo un poquitín de empatía, un poquitín nada más, inclusive los que son del Partido Popular, un poquitín de empatía. ¿Estamos de acuerdo? Creo que estamos de acuerdo, que cuando buscamos el bienestar de nuestros hijos, hacemos lo posible y lo imposible. ¿Estamos de acuerdo en eso? Creo que sí, ¿no? Y aquí no tiene que hacerse valer ni la ideología, ni el fanatismo, ni los partidos, nuestros hijos y el bienestar. Y sobre todo, que cumplan con una ley que ellos, tanto estos como otros, hacen propaganda a bombo y platillo. Bien, es verdad que tanto los centros, como los políticos de turno, muchas veces lo que hacen es más mirar el presupuesto, las condiciones donde se pueden encontrar, que el bienestar del niño. Y digo casi siempre. A veces se enmascara con esa propuesta que te hace el centro diciendo, no, es que te va a venir mejor. No, protesta tú, porque a nosotros no nos hacen caso. Protesta tú, que eres la madre, que eres el padre, que te hacen más caso. Protesta tú, porque es que yo soy funcionaria y me puedo buscar. Y esto debería ser una protesta conjunta de los ciudadanos, de los afectados
y sobre todo de los centros que saben en las condiciones que están trabajando ellos y en las condiciones que tratan a los niños, que muchas veces no son las idóneas. Pues con estos niños lo sacaron de su entorno más natural, no el idóneo, pero es el más natural, donde los niños se encontraban más o menos a gusto. Y lo sacaron aduciendo leyes, aduciendo normas en las que los padres han tenido que empapar, porque les engañaron, les engañaron. Hoy bien es verdad que conocíamos una noticia que, como decíamos ayer, se tenía que producir por la sensatez, por la lógica, que los niños van a seguir en el centro del Colorado. ¿Y por qué es la ley? Porque les pertenece como mínimo una repetición más. Y mientras no esté ese aula TEA, es donde los niños se encuentran mejor. Tanto los niños con esas necesidades especiales, como los otros, que ya les conocen y están habituados a tratar con ellos. O sea, algo tan lógico, de tanta sensatez, ha ocasionado un revuelo tremendo. Y aquí en este caso, la rueda de prensa tenía que haber sido para decir, primeramente, nos hemos equivocado. Primeramente, esto no se ha tratado con la delicadeza suficiente. Segundo, es verdad que necesitamos un aula TEA, decía Fuensanta. Bueno, nosotros hemos apoyado las diferentes manifestaciones que se han producido. Faltaría más. Pero a veces los políticos apoyan con la boca pequeña, porque tú puedes apoyar, y de hecho así lo habéis hecho, pero no se ha traducido en nada efectivo en cuanto venga el aula TEA. Y ahí es donde tiene que poner pie en pared los partidos. Cuando vamos a las delegaciones, tanto como hemos tratado la depuradora, la arteria verde, tenemos que hacer valer nuestra fuerza con nuestros partidos. Decirle, no, por ahí no paso. Y Antonio Aragón hubiese ganado unos puntos maravillosos de cara a la ciudadanía si se hubiese plantado y haber dicho, el aula TEA sí o sí. Pero no se ha producido eso, no se ha hecho eso. ¿Y qué es lo que han hecho? Porque se podían haber callado la boca, haber dejado pasar el tema, callar la boca. No. Sale Fuensanta Ureva acompañado de Diego Amaya y de Katia Almazo diciendo, Fuensanta Ureva, que poco menos hemos herido el honor de Antonio Aragón. Y Antonio Aragón ya hace tiempo que tiene herido el honor. Antonio Aragón ha demostrado ineficacia, ineptitud en las diferentes áreas que se ha movido, que ha tenido que ir dejando por esa ineptitud. Y a las pruebas nos remitimos. Y aquí no es que haya ni cacería, ni haya obsesión, ni por el tripartito, ni por ninguno del tripartito, ni por Antonio Aragón, faltaría más. Es el propio Antonio Aragón el que cava su tumba cuando automáticamente hace dejación de funciones de lo que prometió para la ciudadanía de Conil y se pliega a los intereses partidistas de Juanma Moreno y del Partido Popular. Antonio Aragón, de todos conocido, porque es que es evidente que lo que quiere es buscar una carrera política, más allá de la delegación de la concejalía del Ayuntamiento de Conil. Es evidente. Y sería loable y lógico siempre y cuando eso se cimentara en buscar el interés general. Pero no, Antonio Aragón sabe, como dijo Alfonso Guerra en su día, que el que se mueve no sale en la foto. Y él va por todos medios a no ser un grano en el zapato, no ser un chino en el zapato, un grano en sálvese la parte para fastidiar a Juanma Moreno. Y prefiere 1000 veces decirse igual a Juanma Moreno que enfrentarse al Partido Popular y defender, por ende, los derechos de los ciudadanos. En este caso, es lógico, hubiese sido lógico, sensato, coherente, que un tema tan sensible como la educación, tan sensible como los niños, tan sensible como personas con necesidades especiales, tan sensible como madres y padres que tienen que buscar esa conciliación, y lo tenían a huevo. Pero una vez más se ha demostrado que la política no va
por el mismo camino que los intereses de los ciudadanos en este tema. Se hace la rueda de prensa, se dice, inclusive fíjense, se permite la licencia, doña Fuensanta, de mandar, no sé si una amenaza, una advertencia a aquellos que sigan con Antonio Aragón. Bueno, pues si tenemos que, ya tenemos una denuncia de Antonio Aragón, si vamos a tener más denuncias por criticar a Antonio Aragón, pues eso es lo que nos va en el intento. Pero comprenderlo. Ponte Fuensanta Ureba 2 años para atrás, que esta rueda de prensa le hubiese dado Izquierda Unida o le hubiese dado un partido que esté gobernando y no el vuestro. ¿Qué hubiese dicho tú? Fuensanta Ureba, ya conocemos todos tus alardes de boca chancla en prometer cosas y después no cumplirlas. Ya los conocemos. Pero con esto ya te has coronado, has llegado a la bajeza política más grande que se pueda uno imaginar, defendiendo más que a las madres, más que a los niños, defendiéndote a ti mismo y al propio Antonio Aragón, que seguro que se le pasa la crisis cuando vea el dinero que gana en Diputación, y seguro que se le pasa la crisis cuando se monte en el coche oficial. A los que no se le van a pasar la crisis, a los que no se les va a olvidar todo esto, porque van a tener que seguir viviendo con esas criaturas, son a los padres, a la familia de Pedro y Marcos. Y a los que vengan, porque nos hacen el cuento del trilero diciendo que no hay niños en Conil, que el autismo en Conil es una isla, que no existe el autismo en Conil, porque no hay niños, no hay demanda, los niños apuntan fuera, entonces no hay demanda, entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Y esa es la campaña que, organizada por los centros, y digo los centros, junto con las consejerías de Educación y de Delegación Territorial, nos venden. Y hay muchos padres y muchas madres que han aguantado, que se han callado, que por no meterse en jaleo, porque o no quieren, o porque no tienen tiempo, porque la preparación no les da para más, o porque ya están hartos, pues han ido y han buscado otra solución y han hecho caso. Pero estas dos madres han dicho, por aquí no. Junto con la Federación de AMPAs han dicho no, por aquí no. Necesitamos y debemos tener un aula TEAN con él, porque lo tiene todo el mundo. Y ya nos da igual que sea 1, 2, 3 o 1000, porque esa es otra. Es algo evidente también que los casos de autismo están creciendo a un ritmo vertiginoso. Y también deberíamos buscar financiación para la investigación, juntamente con la adecuación de las aulas para nuestros hijos. Hoy rara es la familia que no tiene o conoce un caso de autismo, muy raro. No sabemos los motivos, por eso hay que investigar. Lo que sí es cierto es que cuando se nos dice que los impuestos van para sanidad y vemos cómo está la sanidad, nos engañan. Cuando se nos dice que los presupuestos, que los impuestos se hacen pensando en la educación, nos engañan. Fíjense que ahora dicen que está bajando mucho la natalidad y ¿qué hacen? En vez de mantener la misma plantilla de docentes y que la ratio por alumno sea bastante mejor para que se den las clases, no, quitan automáticamente profesores, por lo cual los niños las aulas siguen estando masificadas. Y es que no invierten en educación, no invertimos en sanidad. Con presupuestos 1000 millonarios van a otros derroteros. Se nos llena la boca, al propio Antonio Aragón lo decía hace unos días, traigo no sé 4 millones, traigo no sé qué, una subvención, que todo eso está muy bien cuando tengamos solucionado las cosas del comer. Y cosas fundamentales del comer son la educación y la sanidad. Nos engañan y nos siguen engañando. Y nos siguen engañando porque hay gente que les ríe las gracias
Y porque hay gente, pues decía Fuensanta, wow, qué suerte tiene estos señores que automáticamente, el otro día también lo hacía Sergio Cáceres, que tienen una cohorte de ciudadanos que automáticamente les da su apoyo. Qué pena, hombre. Yo me alegro. Les tengo envidia, les tengo una envidia tremenda porque no es mi caso. Pero bueno, ellos cuando cometen estas tropelías automáticamente dicen, y agradezco a todo el mundo que me ha felicitado. Pues si alguien ha felicitado a Fuensanta Ureba y a Antonio Aragón por el trabajo que han hecho, hay que estar muy mal de la cabeza. O ser mala persona o tener malas ideas. ¿Ustedes creen realmente que estos padres, que estas madres usan esto de manera partidista? Porque esa es otra. Cuando entra la oposición y te dan el apoyo, automáticamente dice la gente, es que están usando un tema, un drama como este de forma partidista para buscar los votos. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Se acuerdan ustedes cuando salió la PAVI? Eso decía Izquierda Unida, le decía a Andalucía por sí y al PP. Bueno, y a siempre, cuando salió. Se ha usado la PAVI para un tema partidista, y ellos lo negaban. Porque ese es el trabajo de la oposición. Mal que nos pese, igual el sistema no es el más perfecto, pues el que tenemos. La oposición tiene que ayudar a la familia para que el equipo que está gobernando se entere. No debería ser así. En un asunto como este debería estar claro, clarinete, meridianamente claro. Niños que necesitan necesidades especiales en un pueblo que no tiene esas necesidades cuando todos los pueblos de alrededor la tienen. Blanco y en botella. O sea, si alguien ha llamado a Fuensanta y Antonio le dice, Antonio, había hecho un trabajo magnífico, sin haber conseguido la ULATEA, y han pensado que estos padres han dicho un día, bueno, pues yo voy a meterme con Antonio para que no consiga votos, voy a meterme con Fuensanta para que no consiga votos, y por ende con el tripartito, y voy a coger mis niños y voy a decir que mis niños están mal. ¿Ustedes se creen realmente que un padre piensa en eso? ¿Que una madre piensa en eso? ¿Que un familiar piensa en eso? Lo que quiere es que le solucionen los problemas, sea el PP, Vox, Podemos o el partido que se encarte. Y cuando ese arrope se les da, pues se sienten con el calor de seguir para adelante. Y en este caso, como en otras ocasiones ha hecho el PP, o han hecho aquí otros partidos cuando gobernaba Izquierda Unida, pues en este caso lo hace el PSOE o lo hace Izquierda Unida. Pero aparte, es que en este asunto es tan claro, o creo yo, porque yo ya no sé exactamente en qué tenemos la unidad de criterio más allá de los partidos políticos. O sea, si derriban una casa, creo que todo el mundo estará en contra, inclusive aunque la casa sea irregular. Pero creemos que es una casa que está hecha, que no molesta a nadie, creo yo. Quiero pensar que estaremos en contra de ese derribo. No, pues parece que no. Si unos padres piden la mejor de las condiciones para sus hijos, creo yo que todos estaremos de acuerdo. Nos ponemos en el lugar de esos padres, porque yo para mis hijos quiero lo mejor. Me imagino que ustedes exactamente igual. O anteponen el partido, el colectivo, la plataforma, la ideología, antes que el bienestar de sus hijos. Porque si es así, habrá que mirárselo. Se da un caso en este asunto, en este tema, que es más sangrante de lo sangrante que es en sí el caso que tratemos y hablemos de niños que tienen problemas, que tienen necesidades especiales y que tienen problemas cuando se les han trasladado de centro. Que una de las madres es hermana de una de las delegadas, de las concejalas del PP. Y sin meterme en el tema familiar, porque me imagino que será un drama en sí, hombre, sinceramente yo les digo que automáticamente yo, viendo cómo han tratado a mi familiar,
el partido para mí está de más. Sea Izquierda Unida, sea el PP, sea el Susun Corda. El partido para mí está de más. Hasta luego, Lucas. Al Partido Popular, que en este caso es del que hablamos. Pero si fuera Izquierda Unida, idem de lo mismo. Parece ser que no, parece ser que nos dedicamos a hacer comunicados en redes sociales donde hablamos de los abuelos, hablamos de lo que es la hipocresía en general, ¿no? ¿Qué les voy a contar yo a ustedes de hipocresía? Que estoy vetado por un cura en este ayuntamiento, en esta iglesia, que no me deja entrar a la iglesia a grabar porque le criticamos. ¿Qué le voy a contar yo de hipocresía? De gente que se siente a los púlpitos, se suben a los púlpitos y empiezan a alardear de lo que hay que hacer, de decir la verdad, de ser buenas personas, de perdonar, y después cuando se bajan del púlpito son los peores. O sea, ¿qué les voy a contar yo de hipocresía? Pues se da la circunstancia que en este caso confluyen esa situación. Pero bueno, allá ellos con los temas personales. Lo que sí quedó claro que Ana no va a dejar de trabajar y luchar para que los derechos que les pertenecen a sus hijos y a los que vengan se les aplique. Y por supuesto que va a anteponer el bienestar de su hijo ante cualquier otra situación. Creo como haríamos todos. ¿O no? Y ahora entramos en el tema de nuevo de la politización. Se van a producir una serie de hechos en el pleno del jueves, una serie de hechos en los que ya hacía tiempo que no se veían, pero que también están muy bien consolidadas esas concentraciones que se van a producir. No sé si al final también la de la Ulatea van a estar por ahí también haciéndose notar, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que de un tiempo a esta parte, y me estoy refiriendo en esta legislatura, se han cambiado los cánones, si bien es verdad que hemos visto a nivel nacional como el presidente Sánchez se iba unos cuantos días, el mentiroso del presidente Sánchez se iba unos cuantos días a reflexionar, a ver lo que hacía, ese paripé, y él quería el apoyo de la ciudadanía, de su partido, y todos los partidos apoyaron. Bueno, y ahora hace poco un manifiesto de los artistas, el presidente te ha apoyado, y estoy aquí, son las 5 de la tarde, estoy sin comer, sin comer, ¿cómo usted no va a comer, vuecencia? Por favor, este hombre, la comida. O sea, una vergüenza, pero con mayúsculas. Si hemos visto eso, si hemos visto como el presidente de la Junta alardea de datos, de cifras, y después tenemos la sanidad como la tenemos, que parece que ellos no se ponen malos, y muchas veces criticamos a los que defienden, a los que luchan por esa sanidad pública 100%, por las ideas partidistas. Recuerden ustedes esa denuncia de Antonio Vergara por intentar hablar con la gerente del distrito Valle Cádiz. Recuerden la denuncia por luchar por la sanidad, porque los que se ponen malos son los fachas, los comunistas, los derechas, izquierdas. Por desgracia nos ponemos, o por suerte, porque eso nos unifica, ¿no? Dicen que en la muerte todo el mundo es igual, pues nos ponemos todo el mundo enfermo. Y por luchar, porque la sanidad está hecha unos zorros, pero es que se han cargado la sanidad pública y la privada. ¿Ustedes han ido a la privada ahora a pedir cita para algo? Pues te dan pues igual, casi igual que en la pública. O sea, es que todo es un desbarajuste. Es que se nos ha quedado, el discurso de la pandemia se nos ha quedado atrás. Es que lo hemos rebasado con creces diciendo, o sea, no nos ha importado en la pandemia y esos aplausos. Somos unos hipócritas, unos cardunos, unos sinvergüenza. Estos dirigentes se han aprovechado. Y cuando quieren buscar el apoyo del pueblo, te quieren tocar la fibra y dicen, porque somos unos ciudadanos, porque hay que apoyar. Y después ellos se ríen, se bajan, decimos, del púlpito y se ríen en nuestra cara. Hipócritas y fariseos. Se ríen en nuestra cara y nosotros les aguantamos. Bueno, pues el presidente Sánchez se fue. Aquí hizo casi lo propio, algo parecido hizo Sergio Cáceres, ¿no? También se fue unos días, reflexionaba. O sea, porque es que, y Antonio Aragón pues ha hecho casi lo mismo. Es que estos líderes son
ególatras, son narcisistas, son gente que, no ya como decía la otra prensa de Podemos, que empatía, no. Es que son enfermos políticos que necesitan el aplauso. Y muchas veces yo creo que inclusive más que el dinero, o sea, Antonio Aragón, yo creo que daría la mitad del sueldo o más para seguir ocupando el cargo que ocupa. Ese aparentar, ese que te saluden, ese que tú te sientas influyente, ese que tú vayas a un pueblo, te vas al diputado, Antonio Aragón lo pone enorme. Y a Sergio Cáceres igual. Son personas que hemos visto por sus hechos que van a intentar por todos los medios quedarse en el cargo de manera infinita. Entonces, con esas personas hay que abrir los ojos. Y estas madres lo han hecho. Los sindicatos lo van a hacer el jueves. Van a abrir los ojos. No se puede tratar tan mal a la ciudadanía. Uno puede tener unas ideas con las que se presenta a unas elecciones. Uno puede decir que le gusta lo privado, que le gusta el arroz con leche, que le gusta lo que ustedes quieran, puede decir lo que quieran, y con esas ideas se presentan las elecciones. Y esas ideas tiene que defenderlas, lo que no puede engañar, que fue lo que hizo Pedro Sánchez, que se presentó con unas ideas y después hizo todo lo contrario, y lo que ha hecho este tripartito. Exactamente igual, ni más ni menos. Y Juanma Moreno con la sanidad, no sé ni lo que decía, porque igual decía que la privatizaba. Lo que es cierto es que cuando vamos a cualquier servicio de urgencia o ambulatorio, vemos las carencias que hay. Y ahí sí nos acordamos de las mareas blancas, ahí sí nos acordamos, ahí ya no miramos que si son comunistas, que son de izquierda o que quieren que... No, ahí queremos que nos atiendan. Pero bueno, ahí están esos colectivos que aun teniendo muchas veces el rechazo de la ciudadanía, de parte de la ciudadanía, siguen R que R. Bueno, pues eso yo es lo que les pido a todos ustedes. Por supuesto no queremos que Antonio Aragón entre en crisis. Primeramente no queremos porque si lo tiene que atender alguien de la sanidad, se va a dar de bruces con lo que es la sanidad. Y bueno, igual también le hacía falta también darse un poco de una dosis de realidad, ¿no? Pero no queremos que nadie se ponga enfermo. Queremos que la gente sea eficiente, que la gente trabaje. Dice Fuensanta, nosotros hemos venido a trabajar, vosotros no habéis trabajado en los 2 años que llevan. Trabajar nos echa fotitos, no hacer ruedas de prensa para cualquier evento que se presenta. Eso no es trabajar a Fuensanta Ureba. ¿Sabe lo que es trabajar? Poner los 10.000 autobuses o 10.000 personas que usted va a poner en fiscalía o en puertas de tierra. ¿Sabe lo que es trabajar? Firmar los AFO. ¿Sabe lo que es trabajar? Dar explicaciones en ruedas de prensa con las denuncias que está recibiendo. ¿Sabe lo que es trabajar? ¿O no lo sabe lo que es trabajar? Que se nos llena la boca y decimos, hemos trabajado. No habéis trabajado ni un minuto, por lo menos en lo que prometiste. Habéis trabajado en todo lo contrario, en quitar la participación, en el oscurantismo, en quitar la transparencia, en fastidiar, porque habéis fastidiado. Y cuando ha habido 2 madres, y Lucía, de la Federación de AMPAs, que ha jugado un papel fundamental. Y para eso las AMPAs, no se creen ustedes que están para cuando hay que hacer los musicales y demás, y para esto. Ya han demostrado que están a la altura. Y no se puede incluso amenazar con decir si alguien, porque... No se puede. Ni se debe. Porque eso es caer, arrastrarse por el suelo. No obstante, nos queda todavía episodios para llegar todavía, para escarbar y llegar más bajo. Hoy estoy recordando yo, porque hay otras situaciones que estamos padeciendo de la que nadie habla, pero claro, este ayuntamiento, fíjense en los ruedas de prensa, urgente, la convocaron a las 3 de la tarde, urgente, que todo el mundo pensaba, bueno, pues va a ser una noticia. No, ya. Y después dice uno, José, ¿eres tonto? Esta gente va a ver una noticia, van a recular, van a darse cuenta de la realidad, van a tener principios, van a tener dignidad, van a tener valores. Esta gente, o ya tú no estás ya acostumbrado.
pero todavía le queda a uno ahí la duda, uy, han podido cambiar. No, no, no. Para arremeter contra todo bicho viviente que se meta con Antonio Aragón, don Antonio Aragón, el que vetó a la Pavi del Palmar, el que veta a la mayoría de asociaciones y colectivos que no son de su agrado, el que veta a este medio, o este pseudomedio. Antonio Aragón, el gran Antonio Aragón. Ahí fue en Santa dando la cara por Antonio Aragón y diciendo que están trabajando y que a ver quién se mete con el gran Dalai Lama. A mí me cuentan que esto lo iba a ver y digo 1000 veces que no. 1000 veces que no. Pero digo que hay una situación que es alarmante. Precisamente hoy creo que ayer se reunieron ya con los candidatos a la jefatura de la policía local. Tenemos un jefe, un ex jefe, José Manuel Vallejo, que está suspendido en funciones, está cobrando muy poco, porque está casi, no de sueldo, pero sí de empleo, y cobra lo mínimo, lleva ya más de 2 meses, en una situación desagradable de la que tampoco nos explica. Voy a recordarles a ustedes un asunto, que yo con José Manuel Vallejo he sido muy crítico, muy crítico, siempre porque es un tío que peca por exceso. Yo creo que peca por exceso porque es íntegro en cumplir las leyes, en cumplir las normas, y claro, igual no estamos acostumbrados a eso. Yo siempre lo he dicho, digo, y a veces muchas veces hay que relajarse un poquitín. Claro, que hemos pasado de José Manuel Vallejo, íntegro, escrupuloso con las normas y las leyes, a Paco Mato, que es todo lo contrario. Decir Vallejo, pues el antónimo sería Paco Mato. Pues tenemos una situación en la que, bueno, no se nos cuenta nada. Y les voy a poner unas imágenes del año 2023, creo que era 2023, sí, al principio de salir esos señores. ¿Se acuerdan ustedes de Ramón y Cajal? Esos vecinos que estaban indignados porque la mierda literalmente les llegaba a sus casas, les llegaba a las orejas. ¿Se acuerdan ustedes la que se armó allí? Y fue José Manuel Vallejo y fue la otrora concejal de seguridad de policía, Antonia Álvarez. Voy a poner las imágenes y ahora hablamos un poquitín del asunto. La máquina se va a ir. Señores, la máquina se va a ir. La máquina se va. A ver si hacemos fuerza y no se va. Sonia, necesito que cuando lo veas arreglado. Que se va a arreglar. Que le estoy diciendo que no se van a ir de aquí hasta que la arregle. Pero lo que yo le estoy diciendo es que esa máquina, para la arreglo que se tiene que ir, lo que está ahí, y por ese gobierno, ahora que tenemos que intervenir, es una tontería que se tenga con problema. No es una cosa que. Yo creo que si todos los vecinos apoyamos y acá vemos 10 personas, pues tenemos que ir los 10, no yo solo. Usted está provocando al resto de la gente a que pidan que se vayan. Ya lo está haciendo. Y ya se lo quiero limpio. Bueno, Que le estoy diciendo que se va a arreglar, caballero, que somos los primeros, de verdad, que nosotros no queremos ningún problema. Primero está usted. Primero está usted. Que hombre la ya lo sé, que yo no le paso está trabajando para solucionarlo. Lo recuerdan, ¿no? Pues esas son las imágenes, la verdad que parece que han pasado 2 años. Es que esta gente llevan 2 años gobernando. 2 años gobernando, ¿eh? Y ¿qué parece? No, llevan 2 años. Es verdad que en 2 años lo difícil que es construir y lo fácil que en 2 años es destruir todo lo que se construyó. Bueno, comentando en ese asunto, bueno, los vecinos tenían toda la razón del mundo. Los vecinos tenían toda la razón del mundo. Bien, es verdad que ellos acababan de entrar. La situación, tanto Susana Bermúdez como el ínclito don Manuel Zara no la gestionaron de la mejor manera y lo que hacían era todavía sublevar más a los vecinos porque aquellos ya estaban hartos. Y no nos contaron toda la verdad. Izquierda Unida lo repitió hasta la saciedad, pero no nos lo quisimos creer. Acababa de salir Izquierda Unida y todavía nos creíamos las mentiras de este tripartito, ¿no? Que no había dinero, que en el proyecto. Izquierda Unida se equivocó porque ya tenía el dinero del proyecto. Ellos querían abarcar más calles. Eso da fe de que Izquierda Unida pensaba eso y otros temas que iba a gobernar.
¿no? Dice mucho, no, que como iba a gobernar, como se pensaban que no gobernaba, hicieron cosas como aprobar las mejoras de los sindicatos, como se iba. No, no, ellos pensaban que iban a gobernar. Que eso fue la perdición de Izquierda Unida, esa confianza. Porque teniendo ya el presupuesto, teniendo ya el proyecto hecho y el dinero ya librado, se podía haber hecho perfectamente la calle. Pero ellos querían, estaban en su mundo, no abrieron los ojos y se los llevó a la corriente, ¿no? Como camarón que se duerme. ¿Qué ocurre? Que resulta que los vecinos están indignados, ellos dicen, no, y se acerca allí el jefe de la policía local con la exconcejala de seguridad, Antonia Alba. El jefe, me dicen que él podía haber mandado una pareja y no haberse complicado la vida, pero claro, él vio que era el primer caso, digamos, de enfrentamiento con los vecinos para la concejala que era novata, entonces le quiso dar un arrope. Yo creo que se pasó, ¿no? De arrope, se pasó de arrope, porque bien es verdad que los vecinos estaban soliviantados, pero nunca se sabe, ¿no? Pero no era aquello para que hubiera un disturbio y un desorden público, ¿no? Pero es verdad que nosotros le criticamos mucho a él. Y la concejala se benefició de esas críticas, porque en ningún momento fue capaz de decirle, mira, José, déjame a mí enfrentarme. Ella dejó que él se pusiera de pantalla. Y él lo hizo gustosamente. Lo hizo por Antonia Alba. Dijo, esta mujer que acaba de llegar, yo no voy a dar este marrón. Lo hizo por Antonia Alba. Después el pago que ha tenido, fíjense el pago que ha tenido con Antonia Alba. Porque claro, Antonia Alba se pensaba que como hizo eso, ese gesto, se pensaba que todo el monte es orégano, o todo el monte era orégano, y que podía manipular a su antojo a José Manuel Vallejo, porque también Antonia Alba de armas tomar. Pero claro, se dio ahí con... Porque si algo tiene... tendrá muchos defectos. Yo que últimamente hablo mucho con él, pero lo que es la integridad... Digo que tendrá muchos defectos porque muchos sacarán cosas y tendrá muchas cosas que no hace bien, ¿no? O creemos que no hace bien porque nos fastidia cuando se nos multa o se nos llama la atención. Pero él es escrupuloso. Él cuando cree que las cosas no están bien, no están bien. Y si le avala la norma, si le avala la ley, ahí ya no hay tutía. Y Antonia Alba se pensó que se podía manipular. Y en vez de, cuando dijimos y lo criticamos a Vallejo, sacar la cara y decir, no, él ha estado conmigo y yo me hago responsable, lo que hace un jefe, aunque después le dé una regañina, le diga, no, José Manuel, porque tú la próxima vez me dejas a mí, lo que tú quieras, lo que hace un jefe, lo que ha hecho José Manuel Vallejo con los policías que le pidieron amparo, que ahora hablaremos del tema de las denuncias en Fiscalía o en la Guardia Civil. Eso es lo que hace un jefe. Que esta gente se iban a Los Ángeles Custodio cuando era la onomástica del patrón de la policía, de ¿por qué mis policías? Y después los dejaban a los pies de los caballos. Y también a las pruebas nos remitimos, con esa unión de todos los sindicatos protestando por el trato recibido por aquella concejala y por el señor Sergio Cáceres y por la alcaldesa, que es la máxima responsable de la policía local. O sea, se van, como decimos, a los púlpitos, engañan a los medios de comunicación, porque somos los altavoces, engañan a la población a través de nosotros nos callamos y decimos, esta tía se parte el cobre por los policías y después los dejaba sin pantalones, sin pistola, con problemas de todo tipo. No les pagaban las horas, los que se les debía. Y en vez de ponerse de intermediario y decir, no, a mis policías se les paga, porque si les exigimos se les paga. ¿Qué hacía la señora? Taparse la boca. Hasta que la pusieron verde y tuvo que salir un día, esa mujer cuando tuvo esa operación que tuvo, y salió un pijama allí dando pena, en fin, todo esperpéntico. Al final, defendiéndose siempre a uno mismo, defendiendo sus carencias. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, pues José Manuel Vallejo vio que no, que él es leal hasta la muerte, pero cometer ilegalidades, ninguna. Y no se dejó manipular. Pues llegaron todas las situaciones y llega el momento clave en la que los policías de urbanismo se sienten, lo hemos contado otras veces, se sienten ninguneados, ignorados por este tripartito. Y más cuando se les dice en la propia cara que ellos no van a llevar a Fiscalía ningún tipo de expediente porque es una decisión política. Entonces, bueno,
y lo llevan a la Guardia Civil. Y son los policías los que les dicen a José Manuel Vallejo, jefe por aquel entonces, jefe, usted que está con nosotros, automáticamente, eso decirle a un policía que está en la Guardia Civil, a un policía que tiene la lealtad por bandera, porque les pesa mucho, hoy en día todavía hay gente así, ¿eh? Hay gente leal hasta el desfallecimiento, gente leal hasta perder su trabajo, gente leal hasta perder su sueldo, porque la lealtad está por encima de todo. Explicarle esto a un político es hablarle en chino. Explicarle esto a un político hoy en día, hablarle de lealtad, de dignidad, de compromiso, es como si le hablásemos en chino. Bueno, pues existe eso. Entonces él avala la denuncia que prospera. Bueno, pues entonces ya el tripartito se arma en cólera y tienen a este hombre pues apartado. Les decía que ayer, creo, correctamente, se reunían los 4 candidatos. Dicen que ya hay uno predestinado, se habla en otras ocasiones, que es uno de Chiclana. Fíjense que el sistema es garantista, ¿eh? Pero no sé lo que ocurre, que por mucha garantía que tenga el sistema y las fuerzas de empleo y todos los requisitos, toda la burocracia, siempre podemos meter a una sobrina de Ábalos, podemos meter a un hermano del presidente, podemos meter a un amigo o podemos darle subvenciones a un despacho de abogados del hermano del jefe de Hacienda. La garantía, les digo yo a ustedes, mientras haya un corrupto, una persona, tan solo una persona, que quiera evadir su responsabilidad, por mucha garantía que se ponga en el sistema, lo rompe. La corrupción es muchas veces intrínseca al poder que tenemos. Pues en este caso tenemos a un policía, a un jefe, que igual no le van a dar la plaza a él, evidentemente, que sigue suspendido en funciones y que nadie dice y nadie da explicaciones. Se partió la cara por Antonio Alba, la primera vez. Ha aguantado carro y carreta. Y ya les digo, que yo cuando yo criticaba mucho que no era santo de mi devoción, yo decía, es un tío cuadriculado, pero ¿no queremos un tío cuadriculado o qué es lo que queremos? Un vaina que se deje ningunear, manosear por todos. Ya ustedes deciden. Pero lo que sí es cierto, que por lo menos se nos debe la información, que por lo menos se nos tiene que comunicar lo que pasa. No solamente fue en Santa Ureba para salvar al soldado Ryan, al soldado Antonio, no para decirle al señor Cáceres que se reflexione y a ver qué ha decidido, que al final la reflexión le sirvió para poco. Bueno, para autoconvencerse que él tiene que seguir aquí, porque estando él ayuda más a los de la PAV y ayuda más a la gente. Fíjense, a las pruebas nos metimos con los derribos que se pueden producir. Y ya no les cuento del mentiroso de Sánchez o del bueno de Juanma Moreno. Egocéntricos, ególatras, gente que anteponen el poder y su bienestar al de los demás. Y nosotros, callándonos la boca, aguantando, y es más, vitoreando, les damos la razón de que ellos están haciendo lo correcto. Pues no, Antonio Aragón, el Partido Popular y usted concretamente, y también su compañera Fuensanta, han hecho lo que no ya un político malo hace, sino inclusive lo que hace gente que no tienen alma ni corazón. Poner en el disparadero a madres que están buscando solamente el bienestar de sus hijos. ¿O usted, doña Fuensanta, no haría lo propio por su hijo? No me diga que usted quiere más al partido que a su propio hijo. ¿O solamente a usted le salen esas fuerzas y esas ganas cuando gobiernan otros? Ya les digo que este pleno va a ser movidito. Este pleno va a ser movidito, a ver qué ocurre.
porque esta gente no se bajan del burro. Me recordaba de Juan Ramón Jiménez, esa calle Juan Ramón Jiménez, similitud, ¿no? Similitud con lo que está pasando en Los Molinos y con lo que va a pasar a partir de ahora. Esa pugna, si no reculan, si no se dan cuenta que están... Por cierto, el otro día iba ahí Sergio a visitar Los Molinos, en visita oficial, por decirlo de alguna manera, que eso les gusta mucho a los políticos, pero por visto se puso enfermo con el COVID, algo y no pudo hacer. Bueno, que vaya. Él dice que conoce la zona, porque hablamos de esa barriada como si fuera un extrarradio, como si fuera algo, como un apéndice de Conil, que no lo viéramos diario, ¿no? Hablamos de la barriada ahora como si la hubiésemos descubierto. Y que tengan que pagar. Pues eso fue casi más o menos, se tuvieron que enfadar. Y es que de momento sigue funcionando lo que ha funcionado toda la vida. La protesta, tirarse a la calle, quemar contenedores, la algarabía y que salgan las cosas en los medios de comunicación. Porque hasta que Fuensanta no vio en un medio de comunicación la entrevista a Ana del Valle, no se puso hecha un basilisco, se enfadaba y se ponía, la comía por dentro. A mi Antonio, a mi Antonio, a mi Antonio, a mi Antonio, a mi Pepe, a mi Antonio, a mi Pepe. No os da vergüenza. No os da vergüenza. Si ya en cualquier asunto es sangrante que antepongáis los intereses del partido y los vuestros propios al interés común en un tema, en un asunto como este, de niños con necesidades especiales, familias que tienen que conciliar no ya el trabajo, sino todo lo que conlleva, porque ustedes ni siquiera se imaginan lo que es tener un niño con estas necesidades. Muchos se piensan que el autismo es lo que nos refleja la televisión con Good Doctor, ¿no? Esa serie de Telecinco, que es un genio, no. Que los habrá, pero esos son los menos. El autismo tiene, ya lo dice, el espectro es muy amplio, pero la gran mayoría son problemas diarios, es trabajo continuo, es no bajar la guardia en ningún momento. Y los padres, las madres, los familiares están siempre atentos al 100%. Y lo que hemos hecho con estos críos es un desarraigo contra natura, que no vale ni siquiera los técnicos que lo cataloguen como modalidad. Quizás los médicos tendrían que evaluarlo. Mejor que los padres, mejor que los profesores preparados, no conocen este asunto nadie. Y lo que hicieron es un verdadero crimen social. Y cómo esos padres veía a su niño salir del colegio con esos ataques. Inclusive se llevaron meses sin ir y nadie se preocupaba porque el centro diría, bueno, pues si no viene mejor para mí. Y va usted a poner en el disparadero a esa familia, Fuensanta Ureba, usted no tiene alma. Usted va a decir que si siguen en ese tono va a tomar medidas. Usted no tiene corazón. Y sí, dice que hay conversaciones muy avanzadas. Si lo lógico será que el aula se haga. Igual la hacéis antes de las elecciones, para la campaña siguiente. Si es lo lógico. Pero el calvario que se ha tenido que pasar es necesario. La humillación que se le hizo a esta familia en el Parlamento andaluz era necesario. La exposición en los medios de comunicación era necesaria. Y el broche final, esa rueda de prensa ruin y miserable que visteis el otro día, era necesaria. Yo les pido solamente a aquellos que son partidarios del PP. Y les pueden votar, ¿eh? Si esto, cada uno hace lo que quiere. Pero que reflexionen, que se pongan en el lugar si hubiese sido uno de sus hijos. No hubiesen hecho lo mismo. Tenemos que estar agradecidos a familias que hacen esto, porque gracias a ellos se abre el camino para que los demás podamos participar y podamos tener esa atención. Gracias a ellos, no que muchos inclusive les habla de tono despectivo. Pero bueno, ya hemos visto que en redes sociales hay de todo.
Señoras y señores, les emplazo el próximo jueves el pleno y a seguir luchando, a seguir luchando. Ahora viene agosto, que es un mes es inhábil para toda la administración. Los que vivimos en Conil, los que vivimos del turismo, los que vivimos cuando trabajamos más si cabe, ¿no? Bueno, hay que aprovechar porque después el invierno es largo y los impuestos hay que pagarlos. Aunque estos políticos rastreros, trileros y sinvergüenzas lo destinen a cosas que no son las realmente necesarias. Un saludo y hasta la próxima.